HJUT 106.9, Cartografías Editoriales. Conduce Julia Martínez Estrada. Dirige María Elvira Jaramillo. Una presentación de Siglo, las formas del pensamiento. Son estudios que habitan en todo y sirven como una lupa para acercarnos a lo que sucede en una comunidad. Es una disciplina que refleja temas de los que no se ha hablado antes. Irradia elementos a los que hay que ponerles atención. Ilumina formas de recoger datos sobre cómo circula el conocimiento. Quizás algunas personas, como yo, dirían que este campo de estudio es una forma para interpretar al mundo y que es imposible pensarnos sin tenerlo en cuenta. Los estudios editoriales ayudan a configurar preguntas nuevas y viejas sobre el flujo del conocimiento, a establecer objetivos que con el tiempo se convierten en investigaciones y lecturas, a explorar hipótesis para entender qué pasó, cuándo, en dónde, y también, como hoy, recopilará datos, información, nombres, géneros literarios, roles sociales y actores que rodean al mundo cultural. Hoy es el centro de una biblioteca que viaja desde y hacia toda Latinoamérica y que se pregunta sobre la cultura del libro. Su nombre es la Biblioteca Latinoamericana de Culturas del Libro, y cada uno de los volúmenes de esta biblioteca parten de un campo de estudio, los estudios editoriales. Los estudios editoriales como un centro para viajar por diferentes caminos, el cuento y cómo se ha editado, el flujo del conocimiento que recorre al mundo, la literatura y su historia e influencia. Los estudios editoriales nos permiten salir a la superficie para conocer al libro como el habitante de bibliotecas y librerías. Este es el cuarto viaje de las palabras que emergen como preguntas y que se convierten en discusiones sobre el pasado y el presente de la investigación de la edición colombiana. Es otro camino que empieza desde el centro de la Tierra y brota a la superficie en forma de proyectos editoriales. Te estoy buscando, América, y temo no encontrarte. Tus huellas se han perdido entre la oscuridad. Te estoy llamando, América, pero no me respondes. Te han desaparecido los que temen la... En esta cabina de radio estamos alistándonos para hacer un viaje. Él, Siglo y yo tenemos algo en común. A los tres nos interesa pensar al libro no solo como una caja llena de ideas, sino como una especie de cristal que refleja procesos de creación, ideas y preferencias, decisiones y recorridos del conocimiento. A mí, Julia Martínez Estrada, ya me conocen, y en Cartografías Editoriales hemos hecho algunos viajes con Siglo desde el centro de la Tierra, en los que las ideas se han vuelto proyectos editoriales. Y les quiero presentar a alguien que se ha encargado de gestar una serie de libros que nos permiten pensar en el panorama de la literatura y la edición en Latinoamérica. Él es Miguel Ángel Pineda Cupa, magíster en Historia de la Universidad Nacional de Colombia y comunicador social de la Universidad Javeriana con énfasis editorial. Miguel es becario del Ministerio de Cultura y del Instituto Caricuervo para investigar la historia de la edición en Colombia, línea a la que se ha dedicado por varios años. Es autor de varios artículos y libros. Ha trabajado como editor, coordinador editorial y corrector de estilo de publicaciones académicas en varias instituciones educativas y culturales de Colombia, entre ellas la Biblioteca Nacional de Colombia, la Universidad de los Andes, la Universidad Javeriana y la Universidad Pedagógica Nacional. Y como decía, Miguel se ha pensado una biblioteca latinoamericana de culturas del libro. Hola Miguel, bienvenido a Cartografías Editoriales. Julia, muchas gracias, mil gracias por tu saludo, un saludo también a la audiencia, a las personas que nos escuchan hoy, y bueno, agradecer muchísimo a Siglo, a la Universidad Jorge Tadeo Lozano por este espacio de Cartografías Editoriales.
y de amor. En las calles neoyorquinas vibran nuestras alegrías, sufrimiento y expresión. El latino con sabor escucha la trompeta, el trombón y el barítono y la clave que es complicada. Miguel, estamos en el centro de la Tierra y hoy vamos a conversar sobre la Biblioteca Latinoamericana de Culturas del Libro. Como ha pasado en diferentes programas, vemos que en el centro de la Tierra hay unas condiciones hostiles que debemos adaptar nuestros cuerpos, pero también, a pesar de esas condiciones hostiles, llegan ideas todo el tiempo que nos hacen pensar en preguntas y en diferentes temas de partida para investigar. Así que yo quiero preguntarte qué ideas vemos aquí en el centro de la Tierra y qué vamos a encontrar cuando lleguemos a la superficie. Yo creo que este proyecto, Biblioteca Latinoamericana de Culturas del Libro, nace justamente de una serie de ideas en una coyuntura un poco compleja, porque digamos que cuando nace en el 2018, en el marco de un evento, surge pues la idea de ver, bueno, hay muchos investigadores, proyectos investigativos que están orientados a pensar la historia del libro, la edición y la lectura en el continente, y en esa ocasión en el Instituto Caro y Cuervo le dimos cabida a una serie de investigadores latinoamericanos que nos manifestaron pues un poco esa preocupación, ¿no? Como bueno, ahí tenemos muchas ideas, tenemos proyectos, muchos temas que investigar, libreros, impresores, editores, lectores, la prensa, la relación de esa historia con la historia social de la comunicación, ¿no? Entonces, digamos que era todo muy complejo, ¿no? Creo que en el centro yo creo que ahí encontramos una serie de ideas dispersas. Digamos, en ese centro de la Tierra había muchos elementos, digámoslo si se quiere, gaseosos, que nos hicieron la tarea un poco más compleja. Y digamos que la forma de condensar esos gases, un poco de tenerlos en nuestro alrededor, fue justamente pensar una colección de libros que le diera voz de manera ordenada y periódica y sistemática a esos proyectos investigativos. Entonces yo creo que nos encontramos en un panorama 2018-2019 con una proyección enorme, con mucha gente investigando en el continente, pero sin un norte claro, y creo que la colección le apuesta a ser norte. Y además de ti, para condensar todos esos gases y empezar a materializar ideas, ¿quién estuvo detrás de la gestión editorial o de la publicación o de la financiación de esta colección? Sí, bueno, como te digo, pues nació en ese encuentro latinoamericano de investigadores en cultura editorial y escrita en Latinoamérica, y justamente por ese entonces estaba también un editor mexicano visitando Bogotá, y yo pues venía comentando la idea, yo lo manifesté a diferentes editoriales universitarias, entre ellas a los directores de la editorial Javeriana, al editor de la Universidad Rosario, Nicolás Morales y Juan Felipe Córdoba, de mi interés de que creáramos una colección que organizara muy bien estos proyectos investigativos, porque pues nadie lo estaba atendiendo. Sucede también mucho que estas investigaciones, si los profesores tienen muy buenos enlaces con otro tipo de colecciones a nivel internacional, sucede que los terminan publicando en otros sellos e incluso terminan siendo traducidos a otros idiomas, como ya lo voy a comentar en el caso de Libros, Negocios y Educación, que es una historia también muy antigua, pero que hoy en día, gracias a la biblioteca, pudimos rescatarlo en su edición en español. Entonces nace también en una coyuntura de diálogo con varios editores, pero específicamente con un editor mexicano, Carlos Gallardo, quien visita Bogotá en el 2019 y le comentó la idea y se monta en el bus. Dice, a mí esto me gusta, me encanta, es una idea original, no hay nadie que esté editando historia del libro a nivel continental y esta es pues nuestra oportunidad. Entonces la financiación se hace con una alianza coeditorial con sellos editoriales académicos colombianos y uno mexicano que es la UAM Coajimalpa. Donde brilla el tibio sol con un nuevo fulgor dorando las arenas, donde el aire es limpio aún bajo la suave luz de las estrellas, donde el fuego se hace amor, el río es hablador y el monte selva. Hoy encontré un lugar para los dos.
Partimos del centro de la Tierra, en donde nos encontramos con un montón de gases, ideas, necesidades que, gracias a los esfuerzos en conjunto, se han ido materializando y se han unido esfuerzos para que en la superficie encontremos un proyecto editorial, como lo es la Biblioteca Latinoamericana de Culturas del Libro. Miguel, yo quiero preguntarte, para hacer este viaje, para divisar esa biblioteca, ¿qué poderes necesitamos y cómo debemos equiparnos para comenzar a subir? De acuerdo, bueno, yo creo que aquí me parece muy interesante emplear emplear el recurso del prisma, ¿no? Porque digamos que la luz, ¿no? El editor es el que da luz, ¿no? Su significado etimológico es quien da luz, ¿no? Medio de unas ideas, unos textos, ¿no? Un conjunto de producción intelectual, ¿no? Y yo creo que esa luz blanca que emerge también del centro de la Tierra sale a flote, y nosotros como equipo coeditorial somos ese prisma que va a filtrar esa luz y la va a refractar, la va a proyectar para conformar un arco iris latinoamericano, ¿no? Yo creo que me gusta mucho pensar en esa idea porque efectivamente fue así. Primero construimos las caras de ese prisma, lo que tú llamas como poderes. Y un primer poder fue eso, ¿no? Construir una alianza editorial capaz de sostener económica, pero también política y, digámoslo, si se quiere, ideológicamente este proyecto, porque pues es una defensa de la historia del libro a nivel latinoamericano, ¿no? Hay diferentes proyectos. Yo no quiero decir que la Biblioteca Latinoamericana sea la única, pero sí creo que se caracteriza justamente o se distingue de las demás, es que quiere abrir una polifonía multicolor, si se quiere, a partir de ese prisma, para construir esta colección a futuro. Entonces, una primera cara de ese prisma era entonces el comité editorial, Javeriana, Rosario y Huancoajimalpa. Y otra cara que me parecía muy importante era respaldar la colección con un comité científico. Es un comité que está conformado por 7 expertos en la materia, todos de distintas nacionalidades latinoamericanas, como el profesor José Luis de Diego de Argentina, la profesora Marisa Midori de Brasil. En México tenemos a un colega, Eimer Granados García, y aquí en Colombia estamos Juan David Murillo, profesor de la maestría en estudios editoriales, y yo pues coordinando este asunto. Además tenemos también un enlace en España muy interesante con la profesora Pura Fernández. Ella fue por mucho tiempo y ha sido por mucho tiempo la directora de la editorial del CSIC, entonces nos ha brindado un apoyo muy, muy grande. Y también no quiero dejar por fuera al profesor Gilberto Loaiza Cano, profesor de la Universidad del Valle, que también ha prestado su ayuda para que esa cara del prisma, ese poder del prisma, tenga un respaldo muy importante. Es vigilar que la colección tenga una serie temática muy importante, que se renueve constantemente, que innove en ciertos temas académicos, que no siempre hablemos del cuento, la edición del cuento, por ejemplo, sino que también hablemos del comercio del libro en el siglo XVIII, por ejemplo, o que demos una mirada más amplia, por ejemplo, al comercio o el intercambio del libro en Hispanoamérica, por ejemplo, que este es otro título que nos ha acompañado en la colección. Entonces, esos son básicamente nuestros poderes, y por supuesto unas estrategias de divulgación. Ya viene siendo otra cara de la cual ya podemos hablar más adelante, pero la divulgación de estos libros también desde 2 ejes estratégicos: Colombia, México, quienes se encargan de distribuir estos libros en su formato ebook, pero también en ferias de libro, encuentros regionales o encuentros continentales de latinoamericanos de historia de la cultura impresa e escrita. De Alto Cedro voy para Marcané, llego a Puerto, voy para Mayarí. De Alto Cedro voy para Marcané, llego a Puerto, voy para Mayarí.
soy Julia Martínez Estrada y hoy en Cartografías Editoriales viajamos de la mano de la Biblioteca Latinoamericana de Culturas del Libro y estamos con Miguel Ángel Pineda. Miguel, algo que me parece muy interesante de los programas sobre los que hemos hablado de los estudios editoriales es que siempre demandan un esfuerzo de un montón de personas. Por supuesto, detrás de esas personas hay muchas ideas, pero lo que ayuda a que esas ideas se materialicen son los esfuerzos y las uniones. En este caso vemos que el esfuerzo no solamente se queda en alguna institución o no se queda solo en Bogotá o solo en Colombia, sino que viaja por toda Latinoamérica e incluso, como nos contaste, pues en España también se unen todas estas fuerzas para configurar el prisma que nos permite en la superficie encontrar a este proyecto editorial. Tú nos comentaste sobre algunos temas detrás de la biblioteca. Yo quisiéramos un breve recuento de los títulos que se han publicado y que nos cuentes cuáles son las ideas que han surgido detrás de cada uno de ellos y cómo esas ideas pues también se han unido a este gran prisma de la biblioteca. Gracias, Julia. Sí, bueno, también de lo que hablábamos antes de estas caras del prisma o de los poderes del prisma que proyectan esa luz en arcoíris. Quisiera destacar lo que tú dices, las manos que han estado elaborando estos ya 5 títulos que tiene la colección. La producción editorial me parece también fundamental, ¿no? Creo que las editoriales, por lo menos aquí en Colombia, ha sido muy, muy constante. Gracias a sus editoras, a sus editores en la producción editorial, creo que también es un poder muy fundamental para poder pensar en que la colección se proyecta y que va a tener un futuro muy, muy interesante y que va a explorar otros colores de esa luz refractada, ¿no? Entonces, básicamente, digamos que cuando empezó este proyecto, empezó justamente en paralelo con 2 temáticas muy interesantes. Por entonces, en el 2019-2020, empezamos a hablar de la edición del cuento en Colombia. Y eso fue un tema muy importante, digamos como coyuntural dentro del Instituto Caro y Cuervo, que fue liderado por la profesora Paula Marín. Y dialogando algún día con ella, dijimos, esto es un contenido muy interesante para seguir la línea investigativa de los estudios editoriales en Colombia a través de un género literario específico que tal vez alguien o algunas personas no lo habían atendido, ¿no? Siempre estudiamos la literatura, la historia de la literatura desde diferentes géneros, pero entonces queda limitada a ciertas instancias, a ciertos paradigmas, pero nunca antes alguien había pensado en la edición. Si le añadimos esa acción histórica, creo que complementamos también una serie de teorías muy importantes en el campo a nivel literario, pero también a nivel editorial. Entonces, este fue nuestro primer título, lo concretamos, lo presentamos al comité editorial, al comité científico latinoamericano, gustó muchísimo y creo que fue una carta de presentación muy importante para las ferias del libro después de pandemia, porque bueno, llegó la pandemia y también el proceso de consolidación y de creación de la colección se pausó un poco, pero ya 2021-22 arrancó con toda la colección y luego llegó Libros, Negocios y Educación, que como te decía al principio, este es un libro que se fue y se publicó primero en inglés, una versión en inglés, hace muchos años, como cerca del año 2000, 2003, y en el 2021 llegó la propuesta de traducir ese libro para que como empresa nueva latinoamericana nuestros investigadores, estudiantes, profesores se familiarizaran con un contenido que llevaba mucho tiempo en inglés y que lo estábamos leyendo en inglés, lo cual funciona muy bien, pero esto fue una decisión editorial muy clave para concretar nuevas lecturas. Entonces partimos de un primer título que tenía un tema poco tratado dentro de los estudios editoriales y también después se publicó un libro que quería traer desde otro idioma pues una investigación muy valiosa sobre otros actores que participan en este ecosistema editorial. Miguel, ¿cómo más se siguió configurando este prisma para tener los otros títulos que nos comentabas? Después de que ya salieron estos 2 títulos que salieron al tiempo, como te decía, compartieron una novedad simultánea. Varios investigadores colombianos se interesaron en el proyecto y yo pues en los 2 comités cumplo el papel de secretario de la colección, ¿no? La coordino, por supuesto, ¿no? Yo lidero todos los procesos de gestión editorial y algunos de producción editorial, pero digamos que lo principal es que yo soy el primer filtro, la primera llegada de ese prisma para filtrar esa luz blanca para proyectar la luz en arcoíris. Entonces,
Llegó luego Cultura Editorial Literaria en Colombia, también un libro muy interesante del profesor Sergio Pérez, que también nos complementó esa mirada del cuento literario, pero también hacia otros géneros, hacia otros nuevos editores que no habían sido entendidos. Y esta es una historia de larga duración de la edición en Colombia, entonces nos pareció muy interesante y siguió el camino. Luego hizo su aparición también Comerciantes, Censores y Bibliotecas, que habla propiamente de la circulación del libro entre España y Nueva Granada en el siglo XVIII, que también pues tiene un campo muy, muy grande de las conexiones entre el viejo continente y el nuevo mundo, por decirlo así, entre comillas. Y eso pues nos dio también una mirada exterior. Si te das cuenta, hemos ido mirándonos los colombianos en nuestra historia editorial, pero también seguimos mirando nuestras conexiones, nuestros intercambios hacia afuera, ¿no? En una historia transnacional. Entonces la colección también tiene una mirada y un enfoque transnacional, pese a que recoge también mucho contenido investigativo colombiano. Y bueno, también en esa simultaneidad apareció también la edición de la literatura en Colombia 1944-2016. Son 70 años de historia de 3 sellos editoriales muy importantes, colombianos también, entonces eran proyectos editoriales también que nadie los estaba atendiendo, existían muy pocos artículos o reseñas muy pequeñas de esos proyectos editoriales, como Tercer Mundo, como otros proyectos que también fueron, digamos, entre comillas, en su momento independientes, y que este libro recoge una historia muy minuciosa de esos 3 proyectos en una mirada conectada también. Entonces, esos son nuestros 5 títulos hasta el momento en esta ruta editorial. Y ya que nos hablabas que tú eras ese primer filtro del Prisma, sabemos que hay otros actores involucrados. ¿Cuáles han sido también esos otros reflejos para que los libros lleguen a los lectores? ¿Cuáles han sido las maneras o es el mapa para poder recorrer temáticamente estos libros? Sí, como te decía también al principio, lo bueno de contar con un aliado mexicano en un modelo de coedición es que nos permite justamente pensar en estrategias de intercambio o estrategias de difusión en un doble sentido, ¿no? Me parece muy interesante que desde aquí, desde Colombia, hemos participado pues en las ferias nacionales, en nuestra feria de Bogotá, Feria del Libro, en diferentes ya momentos. Y también desde México también hemos participado asiduamente y con mucha constancia en la Feria de Guadalajara. Allí también hemos hecho la presentación general de la colección, hemos hecho presentación de los títulos, y digamos que el compromiso del proyecto editorial es seguir participando en otros escenarios académicos, no solamente a nivel comercial de las ferias, sino también que estos libros estén presentes en los simposios, en los encuentros, en las conferencias, porque son temas, digamos, especializados y que nos permiten acompañar a estos encuentros latinoamericanos. Entonces, digamos que ya tenía un reconocimiento muy interesante dentro del campo de los investigadores de la historia del libro, lo cual me enorgullece mucho porque es un producto colombo-mexicano que nos está acompañando a diferentes lectores. Por eso aguanta cualquier clima, soy una fábrica de humo, mano de obra campesina para tu consumo, frente de frío en el medio del verano, el amor en los tiempos del cólera, mi hermano, el sol que nace y el día que muere, con los mejores atardeceres, soy el desarrollo en carne viva. Hoy hemos construido un gran vitral, una cantidad de colores, un montón de espectros que vienen desde Latinoamérica y han fluido por Latinoamérica para entender cómo se ha desarrollado el mundo del libro, cómo se piensa el mundo editorial. Miguel, quiero preguntarte qué otros colores y otras luces se agregarán a esta biblioteca latinoamericana de culturas del libro. Sí, bueno, en el radar o en la puerta del horno tenemos muy próximamente 2 títulos interesantes que otra vez, si te das cuenta, venimos a Colombia, salimos de Colombia y este salir de Colombia pues nos implica entonces mirar también, por ejemplo, la historia de la edición en México, y se viene un libro que justamente trata de un caso muy específico que es la editorial Ediciones Era, que fue una gran editorial latinoamericana que tuvo un papel muy destacado en los años 60, ¿no? Son los años más complejos de nuestra historia latinoamericana por todo lo político que representó, ¿no? La Guerra Fría en pleno, y esta editorial va a conquistar Latinoamérica con contenidos editoriales sumamente
politizados y con un compromiso político muy importante, ¿no? Entonces, en nuestra cabeza algunos colombianos, pero sobre todo creo que en la dimensión latinoamericana tenemos a Ediciones Era como un gran referente editorial, ¿no? Que de hecho hace parte del catálogo de distribución de Siglo y nos encanta tener estos títulos que hablan no solamente sobre la literatura mexicana, sino también sobre un montón de sucesos latinoamericanos. Exacto, entonces vamos a recuperar un poco el espíritu de lo que fue Ediciones Era en este libro del profesor José Carlos Reyes. Y otra gran novedad es el libro evangélico en Hispanoamérica. Habla sobre la historia del libro, el comercio y el intercambio de literatura, digamos, religiosa, principalmente católica, porque para nadie es un secreto que la Iglesia ha sido un gran editor en nuestra historia latinoamericana. Entonces ha distribuido contenidos editoriales, ha creado también, ha moldado también una serie de creencias a través y a partir del libro. Y creo que esta historia va a ser muy importante identificar ciertos sellos, ciertas colecciones, ciertos editores de literatura católica que durante nuestra historia también nos ha acompañado de manera influyente. Entonces son 2 títulos que ya están en su proceso editorial. El de Ediciones Era, me aventuro a pensar que lo vamos a tener para la Feria Internacional de Guadalajara. Entonces, pues yo espero que los otros colores sean tal vez un fucsia y un azul oscuro, no sé, porque ya tenemos verde, un azul claro, un naranja, un amarillo, un morado. Entonces, bueno, ya veremos cuáles son los siguientes colores de nuestro prisma latinoamericano. Miguel, muchas gracias por estar en Cartografías Editoriales. Este fue el 4º recorrido de Emersión desde el centro de la Tierra hasta la superficie, en el que nos guiaron preguntas y poderes y colores para atravesar las condiciones hostiles. Continuaremos haciendo viajes que se pregunten por el pasado y el futuro de diferentes proyectos editoriales para ver sus ideas y resultados. Continuemos este diálogo en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, en Instagram y en Twitter como @SomosSiglo. En la HJUT 106.9, Cartografías Editoriales. Conduce Julia Martínez Estrada. Dirige María Elvira Jaramillo. Una presentación de Siglo, las formas del pensamiento.